15. Evangelio de Marcos, capítulo 15, dice así la palabra del Señor. Amén. Amén. Muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, amarrado, y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Le respondió él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mírale cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quiere que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícalo. Y Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Y entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, todo es al pretorio, convocaron a toda la compañía, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y si uno sigue leyendo, te vas a dar cuenta que todo el sufrimiento que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y todo por qué? Porque el Señor declaró y dijo: esta es la hora en que las tinieblas gobiernan. Mira, hay tiempos que son malos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber qué hacer realmente cuando los días, los tiempos son malos. No es normal que nosotros en este mes de octubre nos han pasado muchas cosas que uno dice: bueno, Señor, ¿y esto por qué está pasando? Fíjate, dice mi esposa Dani, se dañó la lavadora, se dañó el refrigerador, se dañó donde lavan el lavaplatos, ese, toda la tubería, también se dañó. ¿Y sabes qué? Se me está bajando la luz, se pone bien baja y empezaron a dar los problemas en la casa. Mira, un día de esos, hace 2 semanas, yo estaba en la sala de la casa y de repente empecé a oír que todo tronaba. Dije: ¿será un terremoto? El piso de uno de los cuartos estaba hundiendo literalmente hace 2 semanas. Y entonces uno dice: ¿y por qué ocurren todas estas cosas?
porque este es un mes donde los brujos, los hechiceros, los satanistas invocan de una manera muy tremenda a Satanás. Y muchas veces el pueblo de Dios duerme, no está velando como Dios mandó a que nosotros velásemos. Si tú ves en la vida de Jesús, en el momento en que las tinieblas reinaban y gobernaban, la Biblia dice que le trajeron los principales sacerdotes juntamente con los ancianos, con los escribas, le llevaron amarrado al concilio, lo llevaban atado, le entregaron a Poncio Pilato, el procurador romano. Y entonces para que él lo entrevistó y Jesús no respondía palabra. Y entonces, sin embargo, la Biblia dice que en esos días de la fiesta, porque era la Pascua judía, el procurador romano le soltaba a un preso a cualquiera que el pueblo pidiese. Y Pilato le dijo: ¿quieren que le suelte a su rey, a Jesús llamado el Mesías? ¿Y qué respondió la multitud? Ellos dijeron: no, queremos que nos sueltes a Barrabás. ¿A quién pidieron? Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un convicto que había hecho una revuelta y había cometido homicidio con violencia. Era un convicto, un homicida, un asesino, un hombre, un revoltoso, ¿verdad?, en el pueblo, un hombre que no se podía gobernar. Y entonces es interesante cuando uno va e investiga qué significa Barrabás. Barrabás viene de dos palabras arameas compuestas: bar, que significa hijo, y Abba, que significa padre, y Barrabás significa hijo del Padre. Pero no creas que era hijo del Padre eterno y celestial. ¿Hijo de cuál padre era Barrabás? Era un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque era un homicida. Los homicidas, si no se arrepienten, si no tienen un encuentro con Cristo, son hijos del diablo. Era un revoltoso, era una persona ingobernable, era un convicto, era un asesino, era alguien que tenía un perfil terrible, y él estaba preso y seguramente le iba a tocar condena de muerte. Pero fíjate, el pueblo prefirió a un hijo del diablo que al hijo de Dios. Qué oscuridad, qué ceguera, qué situación más terrible. Yo a veces digo: ¿cómo es posible de que la gente le cede a la muerte? Vienen poniendo calaveras en sus casas y calabazas, y supuestamente son adornos inofensivos, pero ¿cómo es posible que la gente prefiera la muerte, prefiera las tinieblas, prefiera un hijo del diablo, que honrar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuando dicen amén, aleluya, alábenle, bendígale, glorifíquele, porque Él es grande, Él es santo, aleluya. Pero así es cuando hay ceguera espiritual. Nuestro México hay mucha ceguera, hermanos. Por donde quiera que usted vaya, en las privadas, ahí tienen a la muerte honrándola. Yo digo: si supieran lo que están pidiendo, desde el más grande hasta el más chico, haciendo rituales a la muerte, a los espíritus, a los ancestros, terriblemente. Y entonces tenemos que saber nosotros que el pueblo hebreo prefirió a Barrabás, al hijo del diablo, que al hijo de Dios, de una manera tremenda y terrible. Un homicida revoltoso que había cometido homicidio y era un convicto porque era una persona ingobernable. Y entonces la Biblia dice que en el verso 10, porque conocía a Pilato que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. ¿Por qué habían entregado a los principales sacerdotes a Jesús? Por envidia, porque todos seguían a Jesús. Las multitudes lo aclamaban.
La gente venía y era sana y era bendecida. Venían con las manos vacías y se iban con las manos llenas. Los ciegos ven, los cojos sanan. A los pobres les era predicado el evangelio del reino. Y los religiosos decían: mira, todos van tras él, matémosle para que ya no lo sigan. Así nos deshacemos de él para siempre. Porque la religión, la esencia de la religión es a quién se está siguiendo. Mira, la esencia de la religión es que hay gente que le gusta seguir al hombre. Pero nosotros no somos seguidores de ningún hombre. Nosotros seguimos al Señor nuestro Dios. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Usted siga a Cristo, no siga al hombre. Aleluya. Y los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara a Barrabás, un hijo del diablo. ¿Y qué quieren que haga con Jesús, el rey de los judíos? Y ellos dieron voces y dijeron: crucifícalo. Porque la crucifixión era uno de los métodos romanos más crueles, en donde públicamente clavaban en una cruz el cuerpo de un convicto, de un malhechor. Toda la escoria de la sociedad, lo indeseable, era clavado en una cruz en el siglo I por el Imperio Romano. Y ellos no se estaban dando cuenta que estaban clavando al autor de la vida, al creador de los cielos y la tierra, que estaban clavando al Hijo de Dios, a la esperanza de la humanidad, al autor de la salvación. Crucifícales. Pilato les decía: pero qué mal ha hecho, no encuentro ningún mal. Pero ellos gritaban aún más: crucifícales. Y Pilato, al final, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Y esos azotes eran terribles. Normalmente tenían 5 correas de cuerno, pero al final tenían puntas de hueso que cuando flagelaban a la persona se clavaban en la piel, y cuando eso era quitado, por eso la Biblia dice que Jesús quedó completamente irreconocible. No tenía apariencia. Su apariencia humana fue completamente distorsionada por los látigos. Eran 39 latigazos. Quedó totalmente inflamado, desfigurado, quedó desangrado, sin fuerzas. Por eso más tarde tuvieron que decirle al padre de Alejandro y de Rufo que cargara la cruz, porque Jesús ya no podía ni consigo mismo por la crueldad con la cual fue tratado. Los soldados le llevaron al átrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Fíjate, le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. La púrpura era el color de los reyes, y a Jesús, burlándose de él, le pusieron la púrpura para burlarse, y además entretejieron una corona de espinas y se la incrustaron en el cráneo. Una espina que tú te pongas en el cráneo, en tu cabeza, te va a doler horriblemente, porque es una parte muy sensible, el cuero cabelludo. Ahora imagínate una corona llena de espinas incrustadas en tu cabeza. Fue una cosa terrible, cruel, salvaje. Y comenzaron luego a saludarle y le decían: salve, rey de los judíos. Y le hacían reverencias y le golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Todo lo que nuestro Señor sufrió. Y a veces nosotros con una cosita nada, ya andamos: ay, que ya no quiero ser cristiano, ahí me tratan mal. Pero todo lo que nuestro Señor vivió y sufrió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarla.
Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, para que llevase la cruz, porque Jesús ya no podía. Pero lo más duro de todo esto es que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, de la calaca, el lugar de la muerte, el lugar de la calavera. Se dice que ese es un monte que está en las afueras de Jerusalén y que ese monte tiene la forma de una calavera, pero era el lugar donde los romanos sacrificaban a sus víctimas para ser crucificados, y entonces había en ese monte muchas calaveras, muchas cabezas de personas que habían sido asesinadas en ese lugar con la crueldad del imperio romano. Entonces yo quiero decirte, la calavera a la luz de la Biblia no se relaciona con algo bueno. No permitas que en tu casa se anden poniendo calaveras, porque estás, al igual que los romanos y los judíos, estarías avergonzando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas cosas no son para el pueblo de Dios. No conviven con nosotros. En manera de burla y de crueldad, lo llevaron al monte de la calavera, donde la Biblia dice que sorbida fue la muerte en victoria. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció el Calvario, venció al diablo, venció a las tinieblas y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios, porque Él reina eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él reina eternamente y para siempre. Entonces, ese lugar de la calavera donde clavaron a nuestro Señor era un lugar de muerte, de tinieblas. El diablo creyó que ahí lo iba a derrotar. Por eso es que nosotros no celebramos la muerte ni la calavera. Nosotros celebramos a un Dios vivo que vive y reina para siempre. Pero si nosotros retrocedemos un poquito, antes decíamos el cassette o el CD, en el capítulo 14 se menciona otro lugar que era el lugar donde Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo. Desde muy temprano era su lugar favorito para ir a orar. En el monte de los Olivos había un lugar que se llamaba, un huerto que se llamaba Getsemaní. ¿Y por qué se llamaba Getsemaní? Porque Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar donde se cultivaba el olivo, y ahí había un molino, era una enorme piedra con un canal en donde se trituraban los granitos de olivo, de donde sacaban el aceite. Getsemaní significa, ¿qué significa Getsemaní? Prensa de aceite, o lugar donde se procesaba el aceite. Y él vino ahí con sus discípulos, y él le dijo: siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. Voy a orar. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, a todas las cosas son posibles para ti. Apártame de esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús habló de que previo a su crucifixión había llegado su hora en que las tinieblas estaban actuando, estaban gobernando, estaban reinando en ese momento. Y te voy a decir 3 características de que tú sepas de que hay opresión demoníaca, y esto yo lo he experimentado por años aquí en México. 3 cosas que son muy características de la opresión demoníaca. Dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse. ¿Sabes? Cuando hay opresión demoníaca o que hay obra de las tinieblas y que están activas y que están ahí para querer dañar la vida de las personas, una de las cosas de la actividad demoníaca tiene que ver con que hay una tristeza inexplicable. Y uno se siente literalmente triste, desconsolado, sin esperanza. Una tristeza ya muy al fondo, que uno dice, wow, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Es porque muchas veces esa tristeza viene por actividad demoníaca. ¿Y qué más? No solo estaba entristecido, sino que comenzó a angustiarse. La angustia ya no es una tristeza común, ya es algo mucho más profundo. Es opresión demoníaca. La persona que está angustiada siente un sufrimiento muy grande, siente que el mundo se le ha venido encima. La angustia te lleva a un estado en donde la persona no siente felicidad, siente dolor, siente opresión literalmente. ¿Por qué? Porque hay opresión demoníaca. Yo he sido misionero 17 años aquí en el centro de México. Yo he pasado episodios donde he tenido tristeza, donde he tenido dolor, y he experimentado también la angustia, en donde dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y llega, ¿verdad?, ese dolor, y te salen las lágrimas. El Señor estaba ahí, dice que le caían gotas como de sangre a causa de la angustia, se le rompieron vasos sanguíneos. Pero hay una tercera característica para que tú te des cuenta de que hay presencia demoníaca, ya sea en tu casa, en tu vida, en la misma iglesia. Y la tercera cosa tiene que ver con el sueño. Como el Señor se fue a orar y Él dijo, vengan conmigo, porque Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mira, era tanta la angustia del Señor que Él sentía que se moría literalmente. Siento que me estoy muriendo. Y eso no es algo bueno, eso son cosas espirituales que nosotros experimentamos. Entonces es tristeza, es angustia, y la persona literalmente siente que se está muriendo, que se está ahogando, que ya no puede. ¿Por qué? A causa de la opresión del maligno. Quédense aquí, ven conmigo. Y se fue, se postró en tierra, oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. ¿Por qué aquella hora? Porque era la hora de las tinieblas. Y decía, Abba Padre, todas las cosas, papito, te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Le dijo a Simón Pedro, ¿duermes? O sea, ¿cómo es posible que duermas cuando te dije que velaras conmigo? Que esta es mi hora difícil. No has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver,
otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderles. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, ya basta. La hora ha venido, aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos de aquí, porque se acerca el que me entrega. Un sueño profundo. No podían tener los ojos abiertos. Sus ojos literalmente estaban cargados de sueño, pero no porque se hayan desvelado, no porque hayan estado trabajando terriblemente, era porque había opresión demoníaca. Mira, hay gente que tiene tanto sueño que no tiene ni ánimos para postrarse a orar. ¿Por qué? Porque las tinieblas están ahí gobernando y muchas veces no nos damos cuenta. A mí me ha pasado, yo digo, bueno, pero si dormí bien anoche, ¿y de dónde viene este sueño tan profundo, este cansancio? Mi esposa ha estado oyendo unos testimonios de hermanas de República Dominicana que salieron del satanismo. ¿Y sabes qué le están diciendo? De que su trabajo en el satanismo era ir y poner sueño en los pastores, en los líderes, y poner, ¿verdad?, mucho cansancio, cansarlos, para que estuvieran inadvertidos por los problemas que había en la congregación, y poner un cansancio profundo en la vida de ellos. Y esas son las obras de las tinieblas. Y lo vemos en Jesús de Nazaret. O sea, cuando hay un sueño excesivo que ni siquiera te puedes parar a orar porque tienes demasiado sueño, esa es obra de las tinieblas. Yo cuando he pasado esos periodos de que viene esa carga, esa angustia, ese dolor, ese cansancio, ese sueño en donde pareciera de que uno no se puede levantar de él, yo pongo la alarma y digo, en la madrugada me levanto porque me levanto. Y así lo hago. Y esta semana digo, voy a empezar a ayunar, porque esto no es normal, esto no proviene de Dios. ¿De dónde proviene el sueño tan profundo y cargado? Para no querer orar, ¿de dónde proviene? Es un desánimo donde no quieres orar, donde ya has dejado de ayunar, donde has dejado hábitos espirituales, ya no estás leyendo la Biblia, quieres pasar nomás en TikTok. Ya no estás escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te estás dejando influenciar por el enemigo, por las tinieblas. Iglesia, tenemos que despertar. La Biblia dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Despiértate tú que duermes. Ese sueño profundo que no te deja orar, ese cansancio, porque sientes que no puedes orar ni hacer las cosas espirituales, eso no es de Dios. Repréndelo en alta voz y dile: en el nombre de Cristo Jesús, espíritu de sueño, de cansancio, te vas de mi vida. Cuando dicen amén, aleluya, dele gloria, dele honra, dele alabanza al Señor nuestro Dios. Ahora es importante que nosotros, porque muchas veces experimentamos opresión demoníaca y el diablo es terrible. De verdad, hermano, yo estaba ahí sentado parado en la sala de mi casa. Y de repente, imagínate, empecé a oír que tronaba. ¿Sabes qué tronaba? El piso de uno de los cuartos estaba hundiendo. Yo dije, ¿cómo tembló? No había temblado. Se hundió la cerámica y te paras y está hueco, como si fuera un socavón. Terrible. Se dañó el refrigerador, se dañó la lavadora, o sea, no funcionaba en un solo día. La luz se nos empezó a bajar bien tremendo. Ya lo arreglamos todo lo arreglamos. Se dañó el fregadero, se dañó un lavamanos, bueno, un montón de detalles.
detalles en la casa y Dios mío, ¿qué es esto? En un solo día, no. Es porque hay actividad demoníaca. Y nosotros tenemos que saber cómo es la actividad demoníaca. Le causó a Jesús, ¿qué le causó? Tristeza profunda, angustia, sentimiento de muerte. Mi alma está triste ¿hasta dónde? Hasta la muerte. O sea, siento que me muero, que ya no puedo yo más con esto, ya es algo que se va de mis manos. Y en los discípulos, ¿qué les causó? Un sueño profundo que no podía mantenerse bien. ¿Por qué? Porque allí había actividad demoníaca. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han experimentado estos síntomas? Yo los he tenido. Bien poquitos, los demás no tienen luchas espirituales. Son cosas reales, hermanos. Están escritas aquí en la Biblia para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación. Entonces, ¿cómo podemos vencer y romper ese círculo demoníaco? Porque miren, estos días tú no tienes idea la intensidad con que la gente busca al maligno, las tinieblas. Así como nosotros adoramos a Dios, hay gente que está adorando al diablo, invocando a la muerte, pidiéndole favores. Tienen hasta la imagen de la muerte. La vez pasada que fuimos con el hermano Marcos, fuimos a un hogar donde habían cometido un homicidio terrible. El marido le pegó 18 puñaladas a la señora aquí en Querétaro. La casa dentro estaba ensangrentada, ahí se cortó la yugular y lo lograron rescatar y ahora está preso allá en el Cerezo. Y desde que entramos, antes de entrar a la casa, Dios le dio visión al hermano Marcos. Y Marcos le dijo al hermano, le dijo, mire, le dijo, ¿sabe qué ocasionó todo esto? Que su hijo, le dijo, y su nuera tienen 3 imágenes de la muerte en un cuarto allá adentro. Nunca habíamos entrado a esa casa. Y ahí tienen, le dijo, una fotografía y tienen un altar, una fotografía de la familia. Y es más, sus nietos están en peligro. Y le dijo, y es una muerte roja, es una amarilla y es una blanca. Así era, ¿verdad? Una roja, una negra, mira. Como la Virgen de Guadalupe. Bueno, no recuerdo exactamente. Entramos y en el último cuarto del fondo tenía las 3 imágenes de la muerte, con la fotografía de la familia, un altar con flores, unos búhos y yo no sé qué más le ponen, frutos. Y lo que él vio en visión estaba allá adentro. Imagínate lo que la gente invoca. La muerte, hermanos, no es algo, ay, que es la verdad, ¿cómo le dicen? Que la Catrina, ¿ah? La niña. La muerte no es eso, hermanos, es un espíritu, es un enemigo de Dios. La Biblia dice, el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque ¿qué trae la muerte? Un aguijón. Y lastimosamente nuestros pueblos dicen, no, es que es prehispánico, es de nuestros ancestros. Pues es que nuestros ancestros eran terribles, eran hechiceros, hacían sacrificios humanos, le sacaban el corazón en un juego de pelota a la gente y se lo ofrendaban a sus dioses, o sea, era algo totalmente pagano. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Mira lo que hizo Jesús en la hora más oscura de su vida. Y este es el consejo para la iglesia. 14:33 de Marcos. Marcos 14:33. Él tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué no los tomó a todos? Porque Pedro, Jacobo y Juan
eran los más maduros. No todo el mundo tiene la capacidad de entrarle a la guerra. Tomó a los 3 más maduros y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad. Les platicó lo que él estaba pasando. Nosotros los misioneros, cuando tenemos cargas bien fuertes que nos llegan, ¿sabes qué hacemos? Mandamos cartas de oración a nuestros amigos en el extranjero y les decimos: mira, estoy pasando esto, aquello y lo otro, ¿será que por favor podés orar por mí, por mi familia? Y nosotros tenemos intercesores. Yo tengo intercesores en Estados Unidos, tengo intercesores, ¿verdad?, en Centroamérica, que oran por nosotros. ¿Por qué? Porque yo sé a lo que me estoy enfrentando, porque no estoy enfrentando cualquier cosa, me estoy enfrentando al maligno, el cual ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero que muchas veces se levanta para querer hacernos daño, pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú estás pasando por esos tiempos difíciles, no lo enfrentes solo. Busca personas espirituales, busca a tus pastores, busca a un líder, busca a alguien que te ayude para enfrentar ese tiempo de tinieblas. Y platícale lo que está sucediendo, lo que está pasando. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Qué hizo el Señor? Se postró, se arrodilló. Nunca pierdas la costumbre de arrodillarte delante del Señor nuestro Dios. La forma más preciosa de orar delante y de invocar el nombre del Señor es de rodillas, porque nuestro Señor ya es alto, pero cuando tú te bajas y te arrodillas, lo haces altísimo. Y le estás diciendo: Señor, yo soy muy bajo, estoy aquí muy pequeñito, pero tú eres grande, tú eres gigante, tú eres eterno. Yo me postro ante ti porque reconozco tu grandeza, tu poder, tu deidad, toda autoridad que ha sido dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. Alaba y bendiga el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Jesús primero buscó, ¿verdad?, personas con las cuales aliarse para poder orar. Les platicó lo que estaba sucediendo. Número 2, se postró delante del Señor nuestro Dios, y se postró en tierra. No le importó ensuciarse o poner el rostro ahí en el polvo de la tierra. Se humilló a sí mismo y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. ¿Qué hizo? Oró al Señor nuestro Dios. Esta es la manera en cómo nosotros tenemos que confrontar las tinieblas. No puedes hacerlo solo. Busca compañeros espirituales que te ayuden en esa prueba que estás pasando, en esa angustia, en ese dolor, ese cansancio, ese sueño, esa depresión que te está acabando. Busca aliados, busca compañeros espirituales que te ayuden a orar, que te ministren. Pero platica lo que está sucediendo y busquen juntos el rostro del Señor, orando postrados en tierra. Y decía: Abba Padre. Abba Padre es papito, un lenguaje muy familiar, muy íntimo. Todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuánto es posible para Dios? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, Señor, la copa amarga, ¿verdad?, de la muerte. Porque no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es un propósito, lo voy a vivir, Señor, pero si esto no es algo que esté dentro de tu voluntad, apártalo y quítalo de mi vida, Señor. Y luego nos oyó durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? No has podido velar conmigo ni siquiera una hora. ¿Qué tenemos que hacer? Velar.
velad. Y él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate, una cosa es orar y otra cosa es velar. ¿Qué es velar? Es estar despierto, alerta, no dejarse vencer por el sueño. Decir, sí, es cierto, es de madrugada, es de mañana, estoy bien cansado, pero Señor, yo aquí me arrodillo. Y te voy a decir algo, a veces es tanto el cansancio que aún arrodillado uno se duerme. A mí me ha tocado que me he quedado dormido, pero después que me despierto digo, agárrate diablo, porque hoy sí voy a orar y voy a clamar con todo mi corazón. Sí, estaba cansado, pero ahora estoy bien vivito y corriendo y voy a pelear de rodillas la batalla de Jehová, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, alábenle, bendíganle y exáltenle en el nombre de Señor. Aleluya. Una cosa es orar, es hablar con Dios, pero la otra es velar, es mantenerse despierto, alerta, para que no entréis en tentación. ¿Quién era el que estaba ahí molestando? Era el tentador, hermano. Ahí estaba el tentador, ahí estaba el diablo, ahí estaba la muerte, queriendo hacer daño. Pero en el nombre de Cristo Jesús, los ángeles de Dios se la llevan y la sacan. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación, o sea, para que el tentador no los domine, no los controle. Porque el espíritu del ser humano está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró. ¿Cuántas veces oró el Señor? 3. Decía mi abuela, la tercera es la vencida. Ora cuantas veces sea necesario, pero ora, levántate, no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, son difíciles. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, porque estaban más dormidos que despiertos. Vino la tercera vez y le dijo, ya duerman, descansen, basta. La hora ha venido, aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense y vámonos, porque aquí se acerca el que me entrega. Entonces, mis amados hermanos, estamos en un mes donde para mí este mes procuro acercarme más a la presencia del Señor nuestro Dios, a buscarlo con ayuno, con ruego, con vigilias, con oración, humillándome delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que son días en los cuales hay mucha actividad demoníaca. Imagínate, en los hogares ponen altares a la muerte. Como cristianos, nosotros sabemos que el único que podemos hacerle altar y adorar es al Dios que vive por los siglos de los siglos. La Escritura dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no le puedes pedir a nadie más, pastor, ni a la Virgencita, ni a la Virgencita, porque ella está muerta. Y si tú le estás pidiendo a un muerto, pero ayer le celebraron a San Juditas Tadeo, pastor, también San Juditas Tadeo está muerto. El único que ha resucitado es que Jesucristo. Todos los demás están muertos. Y si crees que yo no te estoy diciendo las cosas tal como son, te voy a pedir que vayamos en nuestras Biblias al Levítico 20:27. Desde el 26 dice, habéis pues de serme vosotros santos, porque yo Jehová soy santos, y os he apartado de los pueblos para que seáis
míos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Escucha bien, verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerte, de muertos, o sea que los invocare o los evocare, o se entregare a la adivinación, ¿qué dice la Biblia? Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces ponte a pensar por un momento. ¿Dónde está María, la madre de Jesús? ¿Está viva o está muerta? ¿Quién es el único que ha resucitado de entre los muertos? Entonces, si ella está muerta, ¿qué hace la gente cuando invoca a María? ¿A quién está invocando? A un muerto. En la Biblia no, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos. San Judas Tadeo. Judas Tadeo era uno de los discípulos de Jesús. ¿Dónde está Judas Tadeo si vivió en el siglo I? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de la condición de él? ¿Cómo está? Muerto. Imagínate cuando la gente lo evoca, le da ofrendas, lo invoca, le pide. Entonces, ¿qué está invocando? Un espíritu de muerto. Y la Biblia dice aquí, léelo bien, Levítico 20:27. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Mira, hay gente que viene en las congregaciones y en su casa tiene a la muerte. Ten cuidado porque esa familia que se destruyó tenían altar a la muerte en su casa y la muerte los terminó matando. ¿Para qué? Innecesariamente. Y esto es la palabra de Dios y no puede ser quebrantada porque es la palabra del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por si no queda claro, te voy a leer otro texto más, Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni el agorero, ni los de la suerte, que es el te leo tu suerte, ni hechicero, los que toman drogas para la ayahuasca y todo eso para comunicarse con los espíritus, ni encantador, ni adivino, ni mago, el que usa la magia, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Estas naciones, a agoreros, a adivinos, oyen. Deja de andar viendo a que te echen las cartas. Una hermana bien fácil le enredaron porque llegó una bruja y le dijo, ¿sabe? Le dijo que a tu marido, le dijo, te acabo de leer, le dijo, el aura. Y te voy a decir algo, tu marido dijo te está pagando mal y te puedo decir con quién, le dijo. Y como era bien celosa, va a dar mujeres que le celan hasta la sombra al marido, ¿verdad? Le dio curiosidad y dijo, ¿ya le puso la mano? ¿Verdad? Le dijo, es con fulana que te está pagando mal y es una compañera de trabajo y es así y asado. No, llegó a la casa a echarle las cosas a la calle al marido y al rato se andaba divorciando, nomás porque una adivina le dijo que su marido le estaba pagando mal, ni investigó, él lo creyó. Porque hay gente que es bien rápida para creer lo malo. Creer la Biblia les cuesta. Lo bueno no lo quieren creer, les pueden decir 1000 veces lo bueno, pero que el diablo les diga un engaño, allá van y corren y lo creen. Cuidado.
Por esas cosas viene la ira del Señor nuestro Dios. Dejemos lo malo. Dejen de andar leyendo el horóscopo. Ay, que me lo voy a dejar guiar por las estrellas. Guíese por el Señor. Digo que un día me encontré una gitana allá en Saltillo y me dijo, Señor, me dijo, le leo la mano por una moneda. No, le digo, yo te la leo de a gratis. Digo, yo te cobro, de verdad hace lo mismo. Sí, le digo, y me pone la mano. Dice aquí en tu mano que si no te arrepientes te vas a ir al infierno a quemarte por toda una eternidad. ¡Qué feo! Me dijo. Pero es la verdad, chiquita, le dije, si andas adivinando, te vas a quemar por toda una eternidad en las llamas del infierno. Arrepiéntete, porque a Dios no le agrada eso. Entonces, yo así me salgo, ¿no? Ay, digo, me da hasta miedo. Sí, digo, es cierto, de verdad arrepiéntete. Y fíjate que gracias a Dios la joven esa permitió que orara por ella. Sí fue duro lo que le dije, pero no hay otra manera a veces de que el ser humano reconozca de que existe un Dios, un Señor. Aquí hay gente que necesita arrepentirse porque ha ido a consultar hechiceros, a brujos, hay gente que ha adorado la muerte y no le ha pedido perdón a Dios y hoy necesita arrepentirse delante del Señor. Y si no lo hace, usted va a cargar con las consecuencias. El diablo solo vino a matar, hurtar y destruir, pero el Hijo de Dios ha venido a traernos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie. Dile, Señor, que necesitas arrepentirte porque hiciste algo que a Él no le agrada. No me puedo quedar con eso. Es de parte de Dios. Vamos aquí, amén. Póngase un tiempo, por favor. ¿Sí es cierto eso? Sí, ¿no? Pídele perdón. Usted no tiene pena. Nosotros venimos del pecado, a revoltarnos. Yo vengo de él. Pero Dios quiere que salgamos de esa ignorancia, que salgamos de esa vida. Dígale conmigo, dígale, Señor Jesús, yo te pido perdón, Señor, porque en algún tiempo evoqué espíritus de muertos. Dígalo, dígase. Evoqué espíritus de muertos, Señor. Quizás invoqué a los santos, o a María, o a alguien que está muerto. Pero hoy te pido perdón, Señor. La gente que ha consultado brujos, hechiceros, dígale, o que ha oído a que le lean las cartas, el tarot, todo eso, dígale, Señor Jesús, dígale conmigo, Señor Jesús, perdóname, porque yo, Señor, participé de actividades ocultas que a ti no te agradan. Pero hoy te pido perdón, Señor, hoy te pido que perdones. Si tú quieres arrodillarte conmigo, mira, no importa si no tenemos el discipulado, pero si quieres arrodillarte conmigo, vamos a orar por la nación, vamos a orar por nuestro México.